Si me pueden acompañar en sus Biblias, por favor, en Romanos 13, 1, 2. Me dicen con un amén cuando estén ahí, los que traigan Biblia y los que no, pues ahí está la pantalla. Ya estamos todos. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Hermano Edgar, ¿puede elaborar una oración para empezar nuestro servicio? Gracias, hermanos. ¿Se pueden sentar, por favor? Hermanos, quiero comenzar con este servicio. Prácticamente va a ser un testimonio en el cual Dios tuvo que descender para darme una palabra, porque como muchos de los que estamos aquí, soy terco, era más terco antes, pero tuvo que descender para abrirme los ojos a la realidad y saber que yo estaba mal. ¿Cuántos de nosotros, bueno, más bien todos los que estamos aquí, me imagino que pasamos por lo que se le llama como el primer amor? Ese amor que nos nace de Dios, por Dios, que solamente queremos buscarlo, que solamente anhelamos servirle, tratar de ser lo mejor para Él. Así como ustedes, yo también lo conocí en ese primer amor, en el cual yo solamente quería subir a la montaña, quería orar, quería buscarlo, quería ayunar, y gracias a Dios y a su amor que nos tiene, así fue como yo lo fui conociendo. Yo lo fui conociendo en la montaña. Llegué a un punto en el que, como todos nosotros, nos ponemos de rodillas y podemos sentir su presencia como va descendiendo en nosotros. Llegó un punto en el que mi amor, mi pasión me llevó a buscarlo prácticamente 24/7. Me empecé a entregar al Señor con una pasión, con una sed, como muchos de los que estamos aquí. Llegué a un punto en mi vida en el que yo pensaba que ya lo estaba conociendo. Yo pensaba que ya estaba listo yo para salir y predicar a las calles, para agarrar la Biblia y empezar supuestamente yo a levantar gente. Con esto que les estoy diciendo, no les estoy dando a entender que me llené de orgullo o que dije que yo ya caminaba sobre el agua, no. Yo sabía que había mucho dentro de mí que todavía ocupaba cambiar, pero en mi ignorancia, supuestamente yo dije, ya lo conozco. Me pongo de rodillas y desciende, ya me da visiones, ya me da sueños, ya me da palabra. Y yo pensé que ya lo estaba conociendo de una manera en la cual yo pensé que estaba listo ya. Dije, voy a salir a las calles a predicar su palabra, pero qué equivocado estaba yo. Yo supuestamente estaba listo para agarrar este libro, salir a las calles, dar aliento para que la gente se levantara, decirle a la gente, esfuérzate, sé valiente, Dios te habla. Yo quería, me entró como una desesperación, y yo pienso que a varios de los que estamos aquí nos entró esa desesperación cuando empezamos a conocer realmente lo que Dios hacía en nuestras vidas. Quería salir a las calles, a las esquinas y gritar, Cristo te ama, levántate, esfuérzate, vive bajo su ley. Pero lo que yo no estaba tomando en cuenta era que yo quería llevar un mensaje de aliento, yo quería decirles, esfuércense y vivan conforme a la ley de Dios. Algo que yo no estaba haciendo. Quería que la gente hiciera algo que yo no estaba haciendo. ¿Cómo iba a poder llevar ese mensaje a la gente? O sea, en mi ignorancia, supuestamente yo pensé que ya estaba conociendo a Dios y que Él ya me quería llevar a las calles. Cuando yo llegué a la iglesia, pasaron muchas circunstancias por las cuales el Señor me tuvo que exhortar, y varias de las personas que estamos aquí
somos testigos de ciertas cosas que pasaron en la iglesia, pero como dice, lo que es de Dios va a prevalecer, y lo que es de Dios prevaleció. Y es por eso que seguimos aquí firmes en la pelea, ¿verdad? Cuando yo pensé que ya lo estaba conociendo, empecé a formar en mí digamos que un orgullo tan grande. Mi orgullo más que nada fue en contra del pastor y en contra de la iglesia. Yo me dejé cegar, dejé que ciertas circunstancias en ese momento influyeran mucho en mi vida y permití que fuera creciendo un orgullo delante de mí. Y lo que Dios tanto me decía en su palabra, que nos sometiéramos, porque es algo que prácticamente a nadie de nosotros nos gusta. No nos gusta someternos ante nadie, no nos gusta obedecer. No sé por qué nos cuesta tanto obedecer la ley de Dios, tanto que nos impulsa a que seamos obedientes, porque así es como vamos a agradar a Dios y así es como vamos a ir creciendo. Pero es algo que yo no tomaba en cuenta en ese tiempo. Yo pensaba que solamente porque yo ya me ponía de rodillas, sentía su presencia, me daba sueños, visiones, yo pensé que ya lo había conocido, cuando la verdad y la realidad, lo único que yo estaba conociendo era se me fue la palabra, hermanos, ¿cómo se llama? A ver quién latina. Ay, Señor. ¿Vale? No la presencia, ay, Señor, ¿por qué no la apunté? Lo único que yo estaba conociendo era prácticamente, digamos que el amor de Dios hacia mí. Lo único que yo estaba conociendo, la misericordia. Lo único que yo estaba conociendo al hacer eso era la misericordia de Dios. Porque Dios nos ama tanto que permite que lo sintamos, que nos habla a través de sueños, nos da visiones, aun cuando nosotros estamos mal. Es cuando Él activa su misericordia, pero esa misericordia a mí me cegó en un cierto modo en el que yo pensé que ya le estaba haciendo de agrado. Lo equivocado que yo estaba era que no era así. Yo solamente estaba empezando a conocer la misericordia de Dios y el amor de Dios hacia mí. Todos sabemos que nuestra vida espiritual prácticamente se puede describir como una escalera. Nosotros decidimos qué tan rápido queremos ir subiendo esa escalera, cuántos escalones queremos subir, si nos queremos quedar en un escalón o si queremos retroceder. Gracias a Dios y a su amor y a su misericordia, yo comencé bien esos escalones, pero llegó un punto en mi vida en el que prácticamente me toqué con pared. Y yo mismo, conforme mi orgullo, fui haciendo una barrera enfrente de mí que no me permitía seguir escalando, no me permitió seguir subiendo los escalones. Pero mi ignorancia y mi orgullo no me permitía darme cuenta que en realidad yo estaba mal. Yo prefería cargar eso en contra de la iglesia y en contra del pastor. No quería abrir los ojos. Yo decía que ya no ocupaba de nadie. Decía, Señor, si tú ya me hablas, ¿por qué voy a ir con una persona para que me enseñe lo que tú ya me estás enseñando? Cuando en realidad estaba totalmente equivocado. Como les digo, no dejé que ciertas cosas influyeran en mi vida de una manera que estaba totalmente errónea y no me permitía seguir avanzando en este caminar tan hermoso de Dios. Conforme ese orgullo seguía creciendo, yo estaba como al principio un típico cristiano que viene a la iglesia y solamente se fija en los errores de las demás personas para no aceptar los errores de uno mismo. Yo le echaba la culpa a todo el mundo menos a mí. Y lo hermoso de este libro, pero también lo peligroso, es que cuando nosotros comenzamos a leer la Biblia, cuando nosotros comenzamos y sabemos cómo buscar versículos, nos queremos acomodar versículos a nuestra forma, a nuestra manera. Y ahí ya empezamos mal. Porque por más que el Señor nos dice que estamos mal, no queremos entenderlo. Y vamos a buscar cualquier cosa en la Biblia para acomodárnoslo a nuestra manera. Y con eso consolarnos nosotros mismos y darnos a entender de que supuestamente estamos bien cuando estamos perdidos. Estamos totalmente yendo hacia otro rumbo que el Señor no nos quiere ver por ahí, pero somos tan tercos que no queremos hacer caso ni a la primera, ni a la segunda y a la tercera. Yo llegué a formar un orgullo tan grande que cuando yo venía a la iglesia, sí adoraba al Señor, sí exaltaba su nombre, sí cantaba las alabanzas y aplaudía, pero si el pastor o cualquier persona que se subiera aquí
y empezaba a traer un tema de precisamente el que yo estoy trayendo ahora, yo cerraba mis oídos y no ponía atención. Decía, ay, ya quieren que sirvamos en la iglesia, ya quieren que nos entreguemos al pastor, ya quieren que vayamos y le entreguemos todo al pastor y le digamos todo a él. No, yo no quiero eso. Y no ponía atención a ninguna de las prédicas. Pero la misericordia de Dios hace que hoy mismo traiga la prédica de la cual yo nunca puse atención. Porque me di cuenta que el amor de Dios es tan grande y tan enorme. Una tarde yo estaba en mi casa y andaba, como les digo, como típico cristiano, reclamando y reprochándole a Dios, porque llegó un momento en mi vida en la que les digo que yo mismo me puse una barrera por enfrente, de la cual yo ya no podía seguir escalando, subiendo escalones. Y esa vez yo andaba reprochándole al Señor porque supuestamente yo ya lo había conocido, pero yo me sentía espiritualmente topando con pared. Yo decía, Señor, yo sé, yo presiento que hay algo más allá, pero ¿qué tengo que hacer para poder seguir subiendo, seguir escalando? A pesar de que el Señor nos deja exactamente las instrucciones de cómo quiere que vivamos, aquí tenemos las instrucciones de qué debemos hacer para ser de agrado para Él, para crecer espiritualmente y como persona también. Pero Él nos conoce perfectamente y sabe que somos testarudos, sabe que no queremos hacer caso y muchas veces no queremos llevar por obra su palabra. En su misericordia y en su amor, Él tuvo que descender de su trono para venir a hablar conmigo en persona. Y esa vez yo me metí a bañar, me estaba bañando y puse unas alabanzas como siempre, y en vez de enfocarme en la alabanza me puse a reprochar como niño chiquito y empezarme a quejar con Dios. Señor, pero ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Como les digo, lo malo de conocer la Biblia y de saber buscar versículos que nos los vamos a acomodar a nuestra manera. Y yo buscaba cualquier versículo para satisfacerme a mí mismo y decir, no, Señor, es que tu palabra dice eso, el corazón del hombre es engañoso, ¿por qué voy a confiar en él y en esto y aquello? Así estuve como unos 15 minutos, solamente reprochando, y en eso fue cuando Él descendió. Y como les digo, Él tuvo que descender de su trono, y las palabras que me dijo fueron tan hermosas que sentí, en vez de sentir una tristeza, yo sentí una alegría, porque Él descendió y me dijo, si mi hijo se sometió, ¿quién eres tú para no hacerlo? ¿Te crees más importante que mi hijo? Hermanos, cuando escuché esas palabras, sentí una tristeza profunda dentro de mí, pero a la misma vez esa tristeza se empezó a ir y se convirtió en felicidad, porque yo sabía, algo dentro de mí me decía que yo estaba mal, pero no lo quería aceptar. Y como el Señor supo que no estaba haciendo caso conforme a su palabra, que a pesar de que nos dejó unas instrucciones aquí precisas de cómo vivir bajo su voluntad, de cómo ser de agrado para Él, Él sabía que yo no le estaba haciendo caso, así que tuvo que descender de su trono para hablar conmigo cara a cara, porque Él sabía que era la única forma de la que yo iba a aceptar esas cosas, porque pude haber escuchado 1000 prédicas de lo mismo y yo estoy seguro que no iba a hacer caso porque mi orgullo no me lo permitía. Yo prefería seguir con ese orgullo cargado en mi corazón y no soltarlo. Yo no lo quería soltar. Cuando yo me llené de todo ese orgullo, a la misma vez iba siendo como un coraje, un enojo. Y como les dije hace un momento, todo iba en contra del pastor. Porque uno venía, en lo personal, yo venía y miraba las fallas que él tenía. Pero ¿quién es perfecto? ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar? Nosotros no somos nadie para juzgar, y es algo que yo hacía constantemente en cada servicio. Solamente venía y juzgaba los errores de los demás, y con eso me justificaba yo, diciendo que por eso no quería servir en la iglesia, que por eso prefería quedarme donde yo estaba. Pero lo equivocado que estaba estaba muy mal, estaba muy desenfocado de lo que Dios quería para nosotros. Como les digo, yo pensaba que porque me ponía a orar y sentía su presencia y revelación y todo eso, gloria a Dios, yo pensaba que el Señor ya me quería usar. Pero como les dije, cómo yo iba a llevar un mensaje de aliento a una persona, cómo yo iba a llevar un mensaje para que la gente se restaurara, para que la gente se levantara, cómo yo les iba a decir a la gente que pusieran por obra este libro cuando yo no lo estaba haciendo en mi vida personal. Y es lo que no me dejaba avanzar,
pero estaba tan ciego que el Señor tuvo que descender de su trono para abrirme los ojos y decirme lo que yo estaba haciendo mal. Cuando yo escuché esas palabras, les digo que sentí una tristeza, pero a la misma vez una felicidad, porque sentí como una libertad dentro de mí. Dije, gracias Señor, porque si tú no hubieras descendido, yo seguiría donde mismo, seguiría de terco, seguiría sin querer voltear a ver mis errores y justificarme cada que pudiera, decir, yo estoy bien, yo estoy bien. Cuando tuve esas batallas del orgullo, como les digo, y hay testigos aquí, no me lo pueden negar, hablaba mucho del pastor, el pastor esto y el pastor aquello. Así que también quiero aprovechar esto para pedirle una disculpa pública, pastor, porque esa ceguera hizo que cuestionara su ministerio, hizo que lo cuestionara como persona sin yo saber todos los procesos que el Señor lo había hecho pasar antes. Así que le pido una disculpa y a la misma vez muchas gracias, porque si Dios no me hubiera hablado de esa manera, yo seguiría estancado donde mismo. Así que Él tuvo que descender para mostrarme su misericordia, y es por eso que yo puedo estar hoy aquí, porque solamente de esa manera pude entender. Él tuvo que dejar su trono, Él tuvo que descender para hablar conmigo cara a cara y decirme lo que yo estaba haciendo mal, porque sabía que solamente así lo iba a aceptar. Cuando que les digo que yo me metí al monte, que lo empecé a conocer y que me empezó a revelar muchas cosas, les digo que yo sentía que ya lo estaba conociendo. Y cuando el Señor me dio esas palabras y me dijo, ¿quién eres tú para no someterte? ¿Te crees más que mi hijo? Cuando fui sintiendo esa felicidad dentro de mí, porque dije, al fin soy libre, al fin yo sé que sí estaba mal y que lo que estaba dentro de mí diciéndome que estaba mal era real. No me lo estaba inventando yo, era el Espíritu Santo dentro de mí diciéndome que estaba mal, pero la terquedad y ese orgullo que cargaba no me permitía abrir los ojos a la realidad, no me permitía ser libre. Y cuando Dios me dio esas palabras, a la misma vez sentí cómo se me cayó un peso de encima. Y ese peso de encima era la piedra que yo había puesto enfrente de mis escalones que no me permitían seguir adelante. Tuvo que descender Él en su misericordia para quitar esa piedra que era mi orgullo. Llegó Él y cuando removió esa piedra, el orgullo que yo tenía, me di cuenta que la escalera es enorme. Me di cuenta que esta vida no nos va a alcanzar para terminar de conocer su grandeza. Me di cuenta que nos queda un largo camino en Cristo para su gloria y honra. Cuando me di cuenta de eso, pude aceptar en mi corazón que estaba mal, pude aceptar en mi corazón que yo había estado estancado y que mi orgullo era el que no me permitía seguir adelante, paso a paso. Pero cuando yo acepté que estaba mal, el siguiente servicio, después de que Dios vino y me exhortó, prácticamente, hermanos, yo entré a la iglesia como un perrito con la cola entre las patas, porque sabía que yo estaba haciendo mal, sabía que yo estaba mal, pero a la misma vez quise entrar siendo la misma persona, aparentando ser la misma persona. ¿Por qué? Porque yo no quería que la gente mirara un cambio en mí, porque, como les digo, yo venía y juzgaba a las personas. Y mi miedo era el entrar por esas puertas y que me vieran diferente. Mi temor era que me empezaran a juzgar a mí. Mi temor era que me empezaran a apuntar a mí de la misma forma en la que yo lo hice. Traté de aparentar de que yo seguía siendo el mismo, pero la realidad es que yo ya no era el mismo, porque el Señor ya me había exhortado de una manera tan bonita y tan hermosa que quisiera que lo hiciera día con día de esa manera, porque solamente así es como entendemos. Cuando estaba buscando esto de someternos, como les digo, no nos gusta someternos ante nadie. Somos testarudos, queremos mandarnos nosotros solos. Y me puse a buscar el significado de la palabra someterse mediante a la Biblia. Se refiere a obedecer. Habla de obedecer a Dios y a su palabra. El que conoce la palabra de Dios sabe que debe obedecer, pero Dios le da al hombre libre albedrío. Por eso depende de la decisión del ser humano obedecer o no.
con esto que yo les estoy diciendo, como les dije en un principio, es un testimonio mío, es algo personal, es en lo que yo estaba fallando. Yo no me quería someter a la palabra en el aspecto de obedecer a mi pastor y de hacerle caso. No les estoy diciendo que se sometan al pastor, si no es su caso, gloria a Dios. Pero si les está quedando el saco, hermanos, pues discúlpenme, pero está frío, aprovechen y pónganselo. Gloria a Dios, Padre Santo, gracias Señor. Hermanos, esa palabra de someterse y de ser obediente es algo que tenemos que tener en nuestras vidas y en nuestros corazones día con día. Dios es un Dios de orden, todos lo sabemos. A Él le gusta que sigamos un orden que Él estableció mediante la Biblia. Si en el cielo se someten a su ley los ángeles, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? ¿Por qué seguimos siendo tan tercos y tan testarudos en querer seguir haciendo nuestra voluntad cuando en realidad vamos en contra de lo que Dios quiere para nosotros? Si me pueden poner por favor Hechos 7, 54 al 56. ¿Ya lo pusieron? Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en la diestra de Dios y le dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hermanos, cuando nosotros nos empecemos a someter y a vivir nuestras vidas conforme Dios le agrada, se nos va a desatar la guerra, hermanos, porque a mucha gente no les va a gustar eso. A mucha gente no le va a gustar que tú te empieces a levantar, que tú empieces porque la gente te va a empezar a ver diferente y va a ver que Dios va a empezar a obrar en tu vida de una manera tan hermosa, que la gente que aún sigue sin aceptar sus errores, que aún quiere seguir estancada, se va a empezar a llenar de celos y los van a empezar a juzgar. Los van a empezar a señalar. Sí conocen la vida de Esteban, sí conocen lo que él hizo y por lo que él pasó, ¿verdad? El momento de que Esteban prácticamente estaban terminando con su vida, él vio los cielos abiertos y él no apartó la mirada de esos cielos abiertos. ¿Qué hubiera pasado si él por un segundo hubiera preferido hacerle caso al temor? Hubiera preferido voltear la mirada hacia el cielo, hacia el suelo, para no recibir esas pedradas que le estaban quitando la vida. Pero él sabía que gracias a la obediencia que él había hecho, gracias a los milagros que él había ocasionado mediante la gracia y la gloria para Dios, se dio cuenta que Dios le estaba enseñando hacia dónde lo quería llevar. El Señor tenía los cielos abiertos porque él había sido obediente y esforzado a su palabra. Cuando ustedes se empiecen a someter a la palabra, el Señor va a empezar a abrir los cielos en sus vidas. El Señor les está marcando el camino, hermanos. No permitan que la gente, el momento en que la gente los empiece a juzgar, no se dejen llevar. Ese era mi temor que yo tenía. Porque yo dije: Señor, voy a empezar a hacer tu voluntad, a hacer lo que a ti te agrada. Pero ¿cómo le puedo hacer para que la gente no me empiece a señalar y no empiece a hablar en contra de mí, no me empiece a tirar pedradas? Porque, como les digo, mi temor era ese. Que hicieran conmigo lo que yo había hecho con muchas personas de las que están aquí. Ese era mi temor. Yo decía: no, Señor, pero es que van a empezar a mirar un cambio y quizá no van a hablar aquí en la iglesia, pero en su casa o en sus pensamientos van a estar diciendo: ¿y a este qué le picó? ¿Este qué trae? ¿Este qué cambio? No se enfoquen en la gente, porque ese tipo de gente siempre va a estar en todos lados. Gente celosa, prácticamente gente envidiosa, porque va a mirar cómo ustedes empiezan a subir los escalones. Y muchas veces hay gente cristiana, se puede por decirlo así, que prefieren quedarse estancados en un escalón por no aceptar su realidad o por no querer tumbar ese orgullo que tienen, por no quererse someter a la palabra. Esa gente, gracias, esa gente se va a empezar a llenar de celos, de coraje y de envidia cuando miren que ustedes sí pudieron quitar esa piedra que les estorbaba y empezar a avanzar. Y después, cuando esa gente los mire por encima a ustedes de ellos,
van a empezar las pedradas. Pero ustedes lo que tienen que tener siempre en cuenta que Dios está abriendo los cielos para ustedes porque están siendo obedientes a la palabra. Gloria a Dios. No permitan que el enemigo los quiera desenfocar, porque es el enemigo el que quiere causar eso. Es el enemigo el que los va a empezar a juzgar, a señalar, y el que les va a querer empezar a decir que ustedes están mal. Cuando yo pude con esto que les estoy diciendo, no quiero decirles que yo ya no tengo nada de orgullo dentro de mí. Yo sigo batallando con lo mismo, pero gracias a Dios y a su misericordia que Él descendió para decirme lo que realmente le agrada y no le agrada a Él. Fue como yo comprendí algo. Le gusta que seamos obedientes a su palabra y nos lo ha dejado saber en muchas ocasiones. Este libro prácticamente se trata de lo mismo, que seamos valientes y esforzados. Que seamos valientes porque, como les dije hace un momento, el momento en el que nosotros podamos quitar esas piedras que nos estorban y poder empezar a caminar, van a pasar muchas cosas en nuestras vidas. Sabemos que tenemos desiertos de sobra, sabemos que vienen muchas tormentas en nuestras vidas, hay que ser valientes y esforzados, hay que esforzarnos en vivir lo mejor que podamos para ser de agrado a Dios. Hay que ser esforzados y llevarlo por práctica. No solamente leer el libro y, como les dije hace un momento, tratar de acomodar los versículos a nuestra manera. Porque es algo que yo hacía con frecuencia. Cuando Dios vino y me exhortó de esta forma, les digo que yo pensé que ya lo estaba conociendo. Yo decía, no, pues yo ya estoy listo para salir y predicar, sin saber lo equivocado que estaba. En eso, cuando estaba preparando el mensaje, el Señor prácticamente fue lo que me dijo, yo soy enorme, nunca no, en esta vida ni en la siguiente me van a poder terminar de conocer. Y me dio una visión de que Él prácticamente es como un árbol enorme con miles y miles y miles de brazos. Y lo que supuestamente yo ya empezaba a conocer, ya había conocido a un nivel mejor, me di cuenta que en realidad yo apenas estaba subiendo por el tronquito y que me quedaba, como les digo, no lo vamos a alcanzar a conocer en esta vida. Hay que ser sometidos a su palabra, hermanos. Pero hay que ser valientes, así como fue Esteban. Esteban no dejó que las murmuraciones, que el miedo, que las pedradas lo desenfocaran de sus cielos abiertos. Él sabía hacia dónde el Dios lo quería llevar. Y así como Esteban, nosotros tenemos que tener más que en claro y saber hacia dónde Él nos quiere llevar. Porque Él solamente quiere lo mejor para nosotros. Somos nosotros los que al parecer no queremos nada de eso, porque no queremos ser obedientes, no queremos someternos a su palabra. Tenemos un gran problema con eso, cuando muchas veces nos lo han dicho, queremos seguir siendo tercos, queremos seguir en lo mismo. Y como les digo, mi problema era contra el pastor y contra la iglesia. No te estoy diciendo que tú tienes el mismo problema, pero si no estás haciendo caso a la palabra, si no te quieres someter, si no quieres obedecer, entonces también tienes un problema. Ocupamos someternos no solamente como miembros de iglesia, ocupamos someternos como esposo, ocupamos someternos como padre, como hijo, como amigo, como yerno, como todo nos ocupamos someter, ocupamos obedecer y ser de agrado para Dios. Cuando estaba desarrollando este mensaje, yo dije, no, Señor, gracias porque me estás ayudando, me estás dando palabra, me estás poniendo en mi corazón lo que realmente yo estoy sintiendo. Y supuestamente algo que yo dije, pues el orgullo, todavía tengo orgullo, pero ya voy saliendo de eso. Y precisamente el lunes me puso a prueba ese orgullo. Y me di cuenta que, como les dije al principio, que largo camino me queda. Me di cuenta que aunque Él vino, descendió de su trono y me habló y me dijo que me ocupaba someter, Él vino y quitó esa piedra que era un orgullo enorme dentro de mí. Me di cuenta que todavía quedaba algo. Pero hay que tener en cuenta algo. Él hace lo imposible en nuestras vidas. Nos toca a nosotros hacer lo posible. Nos toca a nosotros hacer lo que podemos hacer nosotros.
Cuando me puso a prueba eso, yo me cegué por completo y no quise ni siquiera poner a prueba su palabra. No quise ni poner esto en mi corazón. Yo me dejé cegar. Y ese mismo día en la noche ni siquiera oré, ni siquiera leí la palabra ni nada. Era un orgullo tan grande que se me empezó a hacer que yo dije, Señor, ¿qué está pasando? Que voy a predicar acerca del orgullo y ahorita yo no lo puedo controlar. ¿Cómo voy a llevar ese mensaje? Pero con lo que yo no contaba era que Dios no solamente me dio una esposa que está firme con Él, sino que me dio una leona como esposa, que sabe cuándo sacar las garras y cuándo no. Sabe cuándo pedir disculpas y cuándo no. Así que ella vino y me puso la prueba, me puso el ejemplo ella de cómo pedir perdón y cómo quitar ese orgullo. Yo dije, no, Señor, dije, supuestamente yo ya no tengo tanto orgullo, supuestamente yo ya estoy creciendo en este ámbito y ya puedo controlarme más. Y me di cuenta que no, me di cuenta que prácticamente seguía igual. No quería hacer caso a su palabra. Y hay que tener mucho cuidado, porque cuando nosotros queremos vivir lo mejor y ser más de agrado para Dios, el enemigo no le va a gustar eso. Conmigo usó solamente una gotita para hacer una tormenta de agua. Hay que tener mucho cuidado que dejamos que entre en nuestro corazón. Por más que lo queramos cuidar, por más que queramos estar atentos, siempre van a llegar ataques a nuestras vidas, pero ya hay que ser un poco más sabios. Hay que tener los ojos más abiertos y siempre estar mirando los cielos abiertos que tiene Dios para nosotros. No hay que permitir que una pedrada del enemigo nos desenfoque de Dios. Hay que seguir escalando esos escalones que Dios tiene preparados hacia nosotros, porque esos escalones son los que nos van a llevar a conocerlo más. Esos escalones infinitos siempre tenemos que seguir caminándolos. Va a haber momentos en los que nos vamos a quedar estancados. Todos hemos pasado por eso. Pero la verdadera batalla se lleva día con día y sin retroceder ningún escalón. Hay que pedir fuerza y sabiduría al Señor para que no nos permita ir en retroceso y ir creciendo día con día. Traigo otro versículo más para darles, no lo quería soltar, pero lo voy a soltar ya estamos aquí, ¿verdad? Traigo un versículo más que les voy a demostrar de cómo el Señor me ayudó con esta palabra a mí. Porque como les dije hace un momento, mi problema era el orgullo en contra de mi pastor y en contra de la iglesia, que no quería obedecer por más que venían los predicadores y pastores a decir que al Señor le gusta que nos sometamos, que al Señor le gusta que vivamos bajo su obra y que seamos obedientes a la palabra y que tengamos al pastor siempre, siempre con nosotros, que lo respetemos. Gloria a Dios. Pero la terquedad de nosotros que no nos deja. Por lo menos en mi caso no me dejaba en paz hasta que descendió Él, para decirme y para mostrarme lo mal que estaba. Sí, me pueden acompañar en Éxodo 17, 11 y 2. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Hermanos, cuando Dios me exhortó de esta manera, yo sabía que era referente a mi pastor y hacia la iglesia, porque yo no quería servir en mi iglesia. Cuando les digo que cuando pasó el siguiente servicio, después de que Dios me exhortó, yo venía ya con otra mentalidad a la iglesia, pero quería aparentar seguir siendo el mismo, para que no me juzgaran y no me señalaran. Pero Dios ya había actuado en mi vida, Dios ya me había hablado, así que yo venía con un gozo a la iglesia porque lo que yo quería era servir. Les vuelvo y les repito, no les estoy diciendo que tienen que servir. Si Dios no se los ha puesto en su corazón, pues que siga tratando con ustedes. Yo les estoy contando el cómo Dios me exhortó en mi vida para que yo me diera cuenta de la realidad y de todo lo que conlleva estar en una iglesia.
Yo cuando comencé a servir en la iglesia, yo movía una silla, pero ya lo hacía con felicidad. No porque el pastor o porque el predicador me habían dado a entender que le agradaba a Dios, sino porque Dios mismo descendió para decirme que se agradaba de eso, que a Él le gusta que seamos obedientes a su palabra. Yo cuando comencé a servir, yo no buscaba tener un puesto en la iglesia. Yo solamente servía porque sabía que le estaba haciendo agrado a Dios. Conforme me fui involucrando más en la iglesia, me di cuenta de muchas cosas, que es muy difícil sostener una iglesia. El pastor nos ha dicho, se puede decir que en cada servicio, que la iglesia no es de él, que la iglesia es de Dios, y nos consta porque lo podemos sentir su gloria, podemos sentir cómo nos administra mediante la oración, mediante la palabra, podemos sentir su amor aquí en este lugar. La iglesia es de Dios, pero ¿quién se encarga de la iglesia? ¿Quién se encarga de que esté limpia la iglesia? Yo cuando venía a los servicios, yo solamente llegaba, me sentaba y me iba cuando se terminaba. Yo llegaba y sí me gustaba que la iglesia estuviera limpia, que estuviera bien la iglesia, que mi lugar estuviera limpio, barrido, trapeado, pero yo no miraba lo que conllevaba todo eso, aun cuando mi esposa ya se había dedicado a eso, pero yo todo eso lo hacía para un lado, no quería ver y no me interesaba, no me importaba. Conforme me fui metiendo más a la iglesia, como les digo, me di cuenta que es muy difícil sostenerla. Sorry, pastor, pero esas canas que tiene el pastor no son de Oquis. Esas canas que tiene nuestro pastor es porque ha tenido mucha lucha. Pero si nosotros le preguntamos al pastor que si se arrepiente de todas esas luchas y esas canas que tiene, estoy seguro que él va a decir que no, porque él ha mirado a Dios obrar en su vida de una manera tan hermosa. Conforme me fui metiendo más en la iglesia, les digo que me fui dando cuenta que es muy difícil solamente dejarle toda la carga al pastor. Porque muchos de nosotros estamos acostumbrados a que tenemos un problema y ¿qué es lo primero que hacemos? Le marcamos al pastor. Pastor, está pasando esto en mi vida, tengo este problema, esto y aquello. Y el pastor te hace caso y no solamente te hace caso, te escucha, te aconseja y ora por ti. Pero ¿por qué no nos ponemos a pensar que yo le hablo al pastor? ¿A qué le habla el pastor? ¿A qué le habla el pastor? ¿A qué le habla el pastor? Todos le hablamos al pastor. ¿Y el pastor a quién le habla? Él no se puede quejar con nosotros. Sí puede decir, ¿sabes qué? Estoy pasando por una lucha, por una prueba, pero no se puede desahogar con nosotros. Él con el único que se puede desahogar es con Dios mismo. Ahí es cuando tenemos que entrar nosotros juntos como iglesia y levantar los brazos del pastor para que siga en la lucha y siga adelante día con día. Gloria a Dios, gloria a Dios. Esto que yo les estoy diciendo, este último versículo, ya con esto estoy cerrando, es porque prácticamente ocupamos la ayuda de todos en este templo. Este templo ha sido atacado últimamente de una manera que no se imaginan. Yo lo puedo sentir ya ahora porque por la posición que tengo en la iglesia nos damos cuenta de ciertas cosas a las cuales muchos de ustedes no tienen idea. Pero esta iglesia ha sido muy atacada y muy afectada en ciertas maneras. Prácticamente mes tras mes podemos ver la gloria de Dios manifestarse, pero Dios lo que quiere es que todos despertemos en esta iglesia. Dios quiere que seamos una familia, que nos juntemos y que no dejemos al pastor solo. Para eso estamos nosotros, para ayudarlo, para darle ese apoyo que él necesita, porque él el único con el que se puede desahogar es con Dios. No viene con nosotros y no se puede desahogar con nosotros porque en vez de darnos ánimo, si nosotros miramos al pastor de esa manera, ¿cómo lo íbamos a tomar nosotros? Él sabe que no se puede quejar con nosotros. Sabe que él, a pesar de sus problemas, a pesar de sus luchas, nos mira y nos sigue alentando a que sigamos caminando, sin nosotros saber el problema por el que él está pasando. Les pido, hermanos, que nos levantemos todos juntos como una familia que somos. Hemos mirado la misericordia de Dios, hemos mirado milagros, hemos mirado cómo Dios obra en nuestras vidas. El hecho de que yo esté parado aquí es solamente por su gloria y por su misericordia y para dejarles saber que Dios cumple su promesa. Y así como Dios cumplió mi promesa conmigo, lo quiere hacer contigo.
Solamente sigue perseverando, sigue luchando y sigue enfocado en tus cielos abiertos, porque ya están abiertos. Aun cuando estés pasando por un problema, por una enfermedad, por una circunstancia, por cualquier cosa, los cielos están abiertos. Solamente el Señor quiere que seas esforzado y valiente y que sigas caminando y que sigas luchando la buena batalla, porque largo camino nos queda, hermanos. Gloria a Dios. Hermanos, este es el mensaje que les traigo esta noche. Espero y que así como fue de gracia para mí, de agrado para mí, porque gracias a que yo comprendí esta palabra, fue como yo empecé a crecer espiritualmente, fue como yo pude ir escalando, dándome cuenta de lo que realmente le agrada a Dios, dándome cuenta que a Él le gusta la obediencia y si nosotros somos obedientes, vamos a empezar a caminar y nos vamos a empezar a levantar conforme Él nos quiere ir levantando. Les pido que sean esforzados, hermanos. Y no importa el problema que tengan, no importa la lucha que tengan, tienen que tener en cuenta que si están aquí es por algo. Es porque Dios quiere cumplir lo que Él les prometió. Pero les pide que sigan perseverando, sigan luchando y no volteen atrás, no permitan que las piedras los desenfoquen de sus cielos abiertos, hermanos. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Dios bendiga a nuestro hermano Miguel, amén. Bueno, pues qué hermoso mensaje de parte del Señor, ¿verdad? Recuerdo al principio, ¿verdad? Eso que le dice él, yo y él ya llevamos una buena relación, ¿verdad? Lo hemos enseñado a desarrollar mensajes. El Espíritu Santo me había hablado mucho de él, hermano. Y al principio siempre era la batalla, yo ya sé, siempre me contó, sí, ya sé. Y yo lo quería enseñar y así, ya sé, eran sus respuestas, porque sí estaba cerrado conmigo. Pero conforme fue pasando el tiempo, el Espíritu Santo me decía que no me desanimara, que tenía algo grande para él. Y fue así, hermano, y Dios, yo sé que tiene algo grande para usted también, ¿verdad? Entonces, por eso el pastor, hermano, no todos tienen el corazón del pastor, porque el corazón del pastor aguanta, hermano, desprecios, aguanta insultos, aguanta incluso cuando hablan mal de ti. El pastor se entera, hermano, créame, pero el pastor no dice nada, porque tiene fe que la obra que Dios ha comenzado la va a terminar. Y somos pacientes. Y sí, él dijo algo muy cierto. No me arrepiento, hermano. Y si tengo que aguantarlo a usted para verlo un día predicando aquí arriba, lo voy a hacer. ¿Sí me entiende? Porque yo sé que todos ustedes tienen algo que dar para el Señor, ¿verdad? Así que hay que someternos al Señor, a los líderes, es lo que hablábamos en la junta. Dios confirma su palabra, ¿verdad? Y a las autoridades. Pero sobre todas las cosas hay que someternos al Señor, amén. Véngase, vamos a orar al altar.